Hola talentos, bueno pues gracias por seguir aquí y tengo el gusto de presentarles a Héctor Cuesta. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emily? Yo Muchas muy gracias por bien. la invitación. Bueno pues muchas gracias por estar aquí. Bueno, Héctor nos va a platicar qué es y cómo se diseña un producto basado en datos. Adelante Héctor, el micrófono es para ti. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Puedo platicarles un poco acerca de mí. Soy Product Manager en Quesky. Básicamente hacemos microcréditos y créditos al consumo. Y durante los últimos 8 años he estado trabajando como tanto científico de datos como para diseñar productos que aprovechen esos datos. También soy autor del libro Practical Data Analysis y me apasiona muchísimo la robótica. ¿Qué es un producto de datos? Aquí algo súper importante que tenemos que entender cuando hablamos de un producto de datos es que es una intersección entre cuál es mi modelo de negocio, cuál es la información, datos y algoritmos que están relacionados y cuáles son esas características que me pueden dar una ventaja a la hora de poder crear un producto. Básicamente un producto de datos es un producto que existe gracias al procesamiento y explotación de datos. Entonces, por ejemplo, para poner un poco más claro el tema, un producto de datos que en mi opinión personal es súper importante y relevante es Google Maps. Y tú puedes decir, bueno, Google Maps no se me hace como un producto de datos típico, ¿no? Pero en realidad es un producto de datos que ha explotado muchísimo y imagínatelo así. Imagínate todos los productos que han nacido alrededor del uso de mapas. Por ejemplo, Airbnb o Uber y así podemos mencionar muchísimos modelos de negocio que han estado basados en cómo podemos aprovechar esa data. O sea, si tienes el mapa, encima del mapa hay muchísima información de comercios, de lugares, de tráfico en tiempo. Hay muchísima información que puedes tú poner encima de ese mapa y entonces empezar a crear modelos de negocio alrededor de este producto. Y entonces dices, oye, creo que aquí el uso de los datos es tan masivo que se vuelve transparente. Tú no necesitas un entrenamiento especial para poder utilizar Google Maps. Solamente pues, entras a la aplicación y empiezas a jugar. Del otro lado, tú no necesitas de conocimientos técnicos súper avanzados para empezar a usar Google Maps. Con un programador puede traer el plugin del mapa y empezar a ponerle datos y empezar a jugar con cosas encima. Entonces, ese es el objetivo realmente. El objetivo es cómo nosotros podemos crear y diseñar productos que aprovechen los datos y que lleguen al punto de ser transparentes para el usuario. Otro buen ejemplo de esto es, por ejemplo, los sistemas de recomendación. Netflix, Amazon, todos esos utilizan la información que tienen de sus usuarios para poder recomendar cosas a sus clientes nuevos o a los mismos usuarios. ¿Qué significa? Yo puedo entender analizando la Netflix y decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es el negocio de Netflix? El negocio de Netflix puede ser, y estoy inventando, los maratones de series. Y entonces voy a ponerle muchísimo foco a mis decisiones de negocio y voy a poner mucho dinero en creación de series originales porque mi ventaja competitiva es que mis datos me dicen que los maratones de series son lo que venden, ¿no? Entonces, más allá de películas individuales o más allá de... Y en eso puedo empezar a tomar decisiones de negocio. O yo le voy a decir, ¿sabes qué? Voy a ir afinando mis sistemas de recomendación para que cada vez sean mejores los contenidos, tanto que produzco como que la gente está consumiendo. Esto es básicamente el resultado de una madurez analítica. Mientras yo más puedo ir recopilando datos y mientras más puedo ir analizando el comportamiento de mis clientes, yo puedo ir subiendo esa madurez analítica. Entonces, piénsenlo así y podemos ir creando productos en cada punto. Piénsenlo así. Primero tenemos, por ejemplo, datos crudos, que podrían ser los que ustedes están guardando en Excel o datos que vienen de algún formulario que tienen en su sitio web o pueden venir datos de alguna fuente abierta o libre, o de gobierno, etcétera. Y entonces esos datos, la pregunta de negocio que puedes tú hacer es, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, ahí lo que tú puedes hacer es, pues, limpiar esa información, generar reportes y consultas a esa información y empezar a entender qué es lo que pasó con esa data, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que les comentaba de Netflix, que
pueden preguntar, a ver, ¿qué pasó durante los últimos 6 meses en el comportamiento de mis usuarios? Y eso me puede devolver un patrón que me diga, ¿sabes qué? Pues la gente está viendo muchas series en un fin de semana, ¿no? Entonces está maratoneando mucho. Eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿por qué pasó? Ah, bueno, pues porque cuando se lanza una serie, pues se lanza de golpe, ¿no? Y entonces tienes todos los capítulos de un solo golpe y si generas el engagement adecuado, pues básicamente la gente se termina la serie en ese fin de semana, ¿no? Y más por la expectativa. Y entonces tú puedes empezar a hacer ese análisis estadístico y empezar a entender por qué pasaron las cosas y empezar a construir y tomar decisiones para tu negocio con base en esa información. Una vez que ya entendiste por qué pasó, podemos entender el qué va a pasar. Y esto es algo súper interesante porque nosotros podemos pasar de una posición analítica estadística a una posición predictiva. ¿Qué significa? Que yo puedo entender cuál va a ser el comportamiento del cliente y puedo adelantarme a ese comportamiento y poder recomendar cosas, poder clasificarlo mejor, poder atenderlo mejor, poder comunicarme en un mejor momento con las personas, ¿no? Entonces, yo puedo entender qué va a pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los bancos podemos separar y tener segmentos de usuarios y entender que cada uno de esos grupos de usuarios tienen un comportamiento y podemos actuar en consecuencia. Imaginemos que tú históricamente se te olvida pagar tu cuenta del teléfono, ¿no? Entonces, si alguien que es súper puntual y que no tiene ningún tipo de problema con su fecha de pago y se acuerda o lo domicilió y demás, pues básicamente si tú le estás recordando que tiene que pagar, pues es una molestia, ¿no? O sea, pero si tú tienes a alguien distraído que ya se le pasó y le cobraron recargos 2 veces y si tú le avisas un día antes, oye, tu fecha de pago está cerca, te lo va a agradecer. El comportamiento del cliente depende mucho de tanto su segmento como de cómo estás tomando acciones para poder adecuarte a cada uno de los clientes. ¿Esto qué significa? Que mientras más datos tengamos, vamos a aprovechar esos patrones, más podemos generar valor hacia el usuario y hacia el cliente de cualquier producto. De hecho, algo súper importante en esto es entender que la data puede servir para cualquier producto y hoy en día lo vemos. Hoy en día vemos que todos los productos que están a nuestro alrededor tienen capacidad de poder segmentarse correctamente, de poder adaptarse a ciertas características de usuario y aprovechan esa información para mejorar la experiencia. Y el punto más alto a nivel de madurez analítica es qué es lo mejor que puede pasar. ¿A qué me refiero con esto? Una vez que tú ya entiendes el comportamiento del cliente, que puedes predecir ciertos eventos, bueno, puedes actuar en consecuencia y optimizar. ¿Qué significa? Imaginemos que nosotros entendemos la trayectoria de un huracán, ¿no? Entonces, entendemos la trayectoria de un huracán por lo que estamos prediciendo, porque ya hicimos nuestro análisis estadístico y ya podemos saber cuál es la ruta que va a tomar. ¿Qué pasa desde este punto? Lo que pasa es que nosotros tenemos que tomar una serie de acciones para los diferentes escenarios de lo que pueda pasar. Y eso, por ejemplo, va a derivar en, pues, si yo hago a lo mejor una evacuación de estas 3 zonas y si yo después canalizo mis servicios de urgencias para acá, etcétera, y puedes empezar a hacer planes, a hacer simulaciones donde puedes entender cuál sería el impacto de un movimiento u otro. En ese sentido, tú podrías, en este caso, optimizar tus recursos y decir, si yo sé que el huracán va a pasar por estas 3 entidades, pues puedo enfocar mis recursos en estos y no en los otros donde el impacto podría ser menor, ¿no? Entonces, esa es una súper ventaja competitiva, ese es un nivel de madurez analítica muy alto, donde nosotros ya podemos entender un fenómeno al punto en el que podemos planear para optimizar el escenario que queremos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podemos entender de esta forma, deportes, productos, cómo se movería ciertas audiencias entre medios, y entonces empezar a jugar con esas variables. Algo súper interesante y que sirve mucho a la hora de querer crear este tipo de productos es entender lo que no sabemos que no sabemos. Este es un framework de cómo podemos atacar las preguntas o los hechos y los datos que tenemos para poder jugar un poco. Entonces, si ustedes pueden ver en el diagrama, tenemos las cosas que sabemos, o sea, son los hechos.
básicamente datos que ya tenemos y que podemos constatar. Tenemos también las cosas que sabemos que no sabemos, que son las preguntas. Estas preguntas, pues básicamente nosotros tenemos entendido que eso es lo que no tenemos el control en este momento y que tenemos que preguntar o que tenemos que investigar más a profundidad, que es parte de entender nuestro contexto, de buscar market fit, es parte de esas preguntas abiertas que tenemos como negocio. También tenemos las cosas que sabemos, o sea, que sabemos que no sabemos. En ese sentido es como la intuición. O sea, muchas veces pasa que nosotros tenemos que, este mercado nos va a funcionar. No tenemos como datos estadísticos puntuales, pero tenemos una intuición y entendemos hacia dónde se puede mover este producto o este segmento. Y entonces podemos ir avanzando en ese sentido. ¿Qué pasa aquí? Pues que esa intuición nos ayuda a llegar a algún lado. O sea, son cosas que no sabemos que sí sabíamos, ¿no? Entonces, eso también es importante. Pero realmente donde la data puede darte un diferenciador crucial y fundamental es en las cosas que no sabemos que no sabemos. ¿Esto qué significa? Hay muchos comportamientos dentro del ser humano y dentro de los clientes que no sabemos que existen. O incluso hay muchos assumptions que se toman cuando tienes un producto que en realidad no sabes exactamente qué es el uso que se le va a terminar dando. Y eso pasa mucho con productos en el mercado. O sea, hay muchos productos que nacen con un sentido que al final no sabían que soluciona otro, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Slack, ¿no? Que nació como una herramienta interna que en realidad superó al producto general y que al final se volvió el producto principal, ¿no? De la compañía. ¿Qué pasa aquí? Bueno, que hay muchas cosas que caen en nuestra área de exploración, que son esas ventajas o esas eh, de findings que encuentras, esos descubrimientos que encuentras mientras vas construyendo tus productos. Aquí una cosa súper importante de notar es que una idea no es un modelo de negocio y una idea no es un producto. Entonces hay que trabajar muchísimo en la creación de estos productos. Ahorita podemos platicar un poco de un par de experiencias. Pero una herramienta que a mí me gusta muchísimo para entender esto es el Link Canvas. Este Link Canvas es una forma visual de poder plasmar tu solución y tu producto de forma muy simple y tiene un orden muy particular. Entonces empezamos con el problema y tú buscas un problema. Siempre empezamos con el problema, empezamos con algo que está mal o que podría ser eficiente o que sea un pain o un trabajo que tenga que solucionarse tu cliente. Y una vez que tienes un problema, pasas a la siguiente fase que es comprender tu segmento de clientes. Porque puede ser un problema, pero puede a nadie importarle, ¿no? Entonces, una primera parte es entender el problema, la segunda parte es entender tu segmento de clientes y ese segmento de clientes puede estar dado por muchas cosas, ¿no? Pero al final tienes que definir claramente cuáles serían tus early adopters, los primeros usuarios que entrarían a tu plataforma, o podrías entender cuál sería el mercado al que quieres atacar primero. Una vez que ya tenemos un segmento de clientes, puedes pasar a generar tu qué es lo que voy a estar construyendo y cómo voy a estar generando ese valor, cuál es mi propuesta de valor. Entonces, una vez que ya tienes tu propuesta de valor y que digamos, vamos a empezar con, yo necesito, no sé, a lo mejor generar una forma de segmentar a los usuarios para usos de Internet, ¿no? Entonces, tengo un problema. Voy a buscar los clientes. Ese segmento me dice, bueno, pues tus usuarios se comportan de esta forma y este es el segmento que yo quiero atacar primero. Después vamos a generar mi propuesta de valor. ¿Cuál es el valor que yo le voy a generar al usuario? Bueno, voy a reducir su latencia y voy a hacer que cuando hagan streamings en videojuegos sea muy, muy suave la experiencia y que no les falle el internet. No, estoy inventando. Eso, obviamente, una vez que ya entendí mi propuesta de valor, tengo que pasarlo a una solución. Entonces esa solución habla mucho de cómo voy a resolver y cómo voy a generar este valor. Entonces, esa solución viene de muchas formas, principalmente entender qué recursos tengo a mi alcance, si puedo tener algoritmos, si puedo tener dispositivos, si va a ser diseñado para algún canal en específico. Y eso me viene a la siguiente fase, que es el número 5, que es los canales.
¿Cómo va a llegar esa propuesta de valor hacia mis segmentos de clientes? Esto puede ser con un mobile only o un mobile first, así de primero voy a hacer mi app, o va a ser a través de una plataforma en web, o va a ser a través de un dispositivo, ¿no? Entonces voy a darles un dispositivo al usuario y con ese dispositivo va a hacer lo que yo necesite hacer. Aquí, súper importante entender que mucho de los algoritmos y Machine Learning y Data Science juega en esta área, tanto en la solución como en los canales, principalmente porque imagínense que ustedes quieren reducir la cantidad de operadores telefónicos que tienen en su solución. Bueno, pues pueden poner una interfaz conversacional, un chatbot que les permita reducir eso y contestar, no sé, el 80% de las preguntas vienen basadas en un fact, ¿no? En preguntas frecuentes. Bueno, entonces puedo yo empezar a hacer que mi canal principal sea WhatsApp. Estoy inventando. Entonces, esos canales nos permiten llegar a mi cliente y darle la propuesta de valor. Esto obviamente va a estar atado a, pues, revenue streams, a cuánto voy a estar generando de ganancia y a mi estructura de costo. Esto más bien es un tema de cómo se construye la solución y de cuáles son mis fuentes de ingreso y cuáles son mis costos. Pero algo súper importante que tienen que tener en cuenta es desde el día uno tienen que tener unas métricas muy claras. ¿Qué significa? Son líneas en la arena. Yo necesito subir a la plataforma 1000 usuarios mensuales y esos usuarios tienen que tener una conversión de X porcentaje, ¿no? Entonces, puedo yo jugar con esas métricas para entender si vamos en la dirección correcta o si hay que cambiar. Algo súper importante es que si tú tienes una métrica que solo sirve de vanidad, o sea, que solo confirma lo que ya sabes, esa métrica no te sirve. Las métricas tienen que cambiar tu comportamiento. Las métricas tienen que ayudarte a ajustar tu comportamiento porque al final todo el ciclo de desarrollo de productos es estar ajustando. O sea, prueba, aprende y vuelve a ajustar una y otra vez. Y eso nos lleva a que eso va a estar generando un concepto que se llama ventaja injusta. ¿Qué es esto de ventaja injusta? Imagínense que yo estoy construyendo una plataforma de video streaming para compartir videos de música, ¿no? Ventaja injusta contra una compañía que esté en Estados Unidos o en Suecia que quieran entrar al mercado latinoamericano. ¿O cuál sería mi ventaja injusta contra ciertas competencias o contra en este caso, el mercado general de streaming? Pues entonces yo puedo generar aquí, y aquí se puede usar mucho también los productos de datos, la información que tengo, se puede generar también mis algoritmos, mis modelos de negocio, mucho del cómo estoy construyendo ese producto y cómo estoy haciendo que esa propuesta de valor llegue al cliente a través de los canales, puede llegar a ser mi ventaja injusta, ¿no? Entonces, creo que aquí esto cierra perfectamente el cómo podemos crear un producto de datos que tenga una ventaja, que sea medible, que entienda claramente cuál es el canal, que entienda claramente quién es su cliente y que podamos establecer forma en la que se pueda monetizar y que mis costos pues no se disparen, ¿no? Entonces, creo que aquí es súper importante meter a la data y a los algoritmos en todo el proceso, principalmente para entender cómo se está solucionando hoy en día, cómo podría crearse el producto con una solución basada en datos y ese producto cómo podría construirse de tal forma que tenga una ventaja que permita que tú puedas hacer y tener éxito. ¿Cómo empezamos a hacer esto? Es el ciclo que les comentaba. Aprende, construye, mide y vuelves a empezar. ¿Qué significa esto? Cuando yo quiero construir, imaginemos que yo quiero hacer un detector de hot dogs, ¿no? Entonces, quiero hacer un detector de hot dogs y entonces voy a usar una cámara y voy a tomarle foto a la gente que va comiendo cosas por la calle y puedo ver si está comiendo un hot dog o no. Normalmente un mínimo producto viable es no hacer una red neuronal pequeñita, no, sino más bien empezar a analizar tu mercado y entender primero con reglas o primero con ciertos algoritmos cómo va a ir evolucionando ese producto y cómo puedes ir haciendo la entrega de valor del producto. Entonces, esto es muy importante en tener en claro tu visión de producto, qué es lo que quieres construir y sobre lo que quieres construir, cómo podemos darle el mínimo valor necesario al cliente y poder ir reduciendo ese gap, ¿no? Entonces, esto también nos sirve para ir tomando datos,
porque normalmente la adquisición de clientes es muy complicada. Y entonces, pues necesitamos ir ajustando cómo ir haciendo el delivery de valor y a lo mejor probablemente hoy no entregue toda la funcionalidad, pero entregue una parte de la funcionalidad que me permita hacer que ese cliente tenga ese engagement y ese juego. Entonces, algo súper importante es, entiende cuál sería tu mínimo producto viable, entiende cuáles serían los pasos y qué es lo que le puede dar valor de forma inmediata al cliente y empezar a iterar sobre esa parte, empezar a conseguir datos. Algo súper importante cuando estamos hablando de un producto de datos es ser responsables y éticos con los datos que estamos usando. Entonces, muchas veces para el uso de redes neuronales o el uso de análisis de imágenes o ese tipo de soluciones, se requiere mucha data. Entonces, si de repente no somos éticos o no somos responsables de eso, podríamos llegar a ser falsos negativos o falsos positivos que puedan afectar a las personas. Entonces, aquí es súper importante ir entregando valor de forma muy puntual, ir aprendiendo e ir construyendo productos con base en data, pero que sean súper responsables. Bueno, pues Héctor, muchas gracias por la plática, fue bastante interesante. No sé si quieras agregar algún último comentario o una conclusión, además de tus redes sociales para que te podamos buscar. Claro, para todos los emprendedores que están construyendo productos, traten de tener mucho ese mindset de data cuando estén construyendo sus soluciones y traten de ser súper responsables en el uso de algoritmos. Me pueden encontrar en Twitter como HM Cuesta y estaré gustoso de ayudarlos o de contestar sus preguntas. Perfecto, pues muchas gracias Héctor, te agradecemos el tiempo y el espacio y talentos no se despeguen de nuestra programación que todavía tenemos más para ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias.